Yo quería empezar diciendo que ahora que socialmente se dice eso de que el profesorado es un colectivo quemado, esta asamblea de hoy sería justo la demostración palpable de todo lo contrario. O sea, es muy difícil encontrar tanto entusiasmo, tanta entrega, tanta creatividad, tanta generosidad como la que yo he visto en todas las experiencias que habéis ido contando hoy. Realmente es una pena que la difusión sea tan restringida, ¿no? Y una de nuestras obligaciones como Administración es hacer que esto que hemos vivido entre todos los que estamos aquí llegue al máximo del profesorado. Yo quería retrotraerme. Conchi ha hecho alguna cita de filósofos. Yo creo que tenemos un precursor del mundo 2.0 que no es ni más ni menos que Aristóteles. Descubrí una cita que yo la utilizaba en mis programaciones de aula, porque Aristóteles decía: el mejor modo de aprender es haciendo. Y realmente, bueno, nos ha puesto en el camino. Realmente lo que hay que conseguir es que nuestros alumnos aprendan haciendo, en un marco colaborativo, en un marco de inclusión y en un marco de solidaridad, fundamentalmente. Pero también hay que conseguir que los profesores enseñemos y aprendamos haciendo. Es decir, desde la práctica. Y yo quería hacer una reflexión. Voy a poner luego algunos puntos negros de cosas que yo he echado en falta hoy. Voy a hacer una reflexión sobre vuestro papel, sobre el papel de las vanguardias tecnológicas. Yo creo que el papel de las vanguardias tecnológicas es el de una actuación como catalizadores de un colectivo, que seamos serios. Los datos que apuntaba Juan son reales. No podemos pensar que estamos en la escuela 2.0, ni siquiera en las aulas 1.0, como decía César. Yo creo que en un porcentaje muy alto vivimos una institución escolar del siglo XIX, con estrategias comunicativas, con estrategias de enseñanza propias de hace 150 años, en que el profesor es una figura autoritaria, la comunicación es unidireccional, y donde realmente los planos de encuentro entre profesor y alumno, pues bueno, se reducen a un seguimiento dirigido y mediatizado muchas veces por herramientas tan cerradas y tan poco ágiles como pueden ser los libros de texto, ¿no? Yo quería haceros un emplazamiento. Vosotros sí que tenéis la capacidad de actuar como una mancha de aceite. Y sí que hay que ser positivo. Una mancha de aceite, una pequeña mancha de aceite, es capaz de impregnar un papel muy grande. Todo el mundo que ha comido una ensalada y le ha caído una mancha de aceite en un periódico, en un tal, habrá comprobado la capacidad de expansión y de difusión que tiene el dichoso líquido. Pues yo creo que nosotros debemos jugar ese papel. Y el problema es, bueno, ¿cómo se juega? Se puede jugar desde muchos puntos de vista, y yo creo que las administraciones educativas tenemos una responsabilidad que queremos compartir con vosotros. La primera manera, y estamos en un proyecto que queremos llevar adelante y para el que ya os emplazo y os pido vuestra colaboración, es que en las páginas del ISFTIC haya una sección de buenas prácticas. Muchos compañeros nuestros realmente aprenden viendo, mediante un proceso de mimetismo puro y duro, viendo lo que se ha hecho en otros sitios y diciendo: caramba, yo soy capaz de hacer algo parecido. Y muchas veces caemos en el error de ocultar esa información, de no hacerla lo suficientemente visible, ¿no? Desde aquí ya os digo que las páginas del ISFTI contarán en el plazo más breve posible con esta sección de buenas prácticas, en las que, para empezar, yo quería recoger todas las que nos habéis contado hoy aquí. Así que seréis los pioneros de esa sección y los socios fundadores, ¿no? Pero la obligación como Administración va un poco más allá. Y yo quería hacer una reflexión. Por primera vez vamos a tener un marco legal en que la formación inicial del profesorado va a contemplar como una competencia exigible para los futuros profesores la competencia digital y audiovisual, contemplada como un punto específico, como uno de los objetivos a cubrir en los futuros grados y en el máster de secundaria para los futuros profesores de infantil, primaria y secundaria. Y yo creo que ha sido un empeño del Ministerio el incluir ese punto como un punto específico
bueno, aparte de los conocimientos científicos de la materia, etcétera, un punto genérico, uno de los pocos puntos genéricos que se contempla como una competencia exigida va a ser el de ese dominio digital. Por una razón muy sencilla, porque las aulas no pueden estar de espaldas a la realidad social. Y estamos demasiado acostumbrados a vivir en aulas cerradas, en aulas sin ventanas, en las que realmente el profesor y los alumnos se mueven en una especie de universo isla, un universo que no tiene nada que ver ni con el contexto, ni con el entorno, ni con la realidad social en la que se está produciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es lo que tenemos que romper. Tenemos que avanzar hacia un modelo de aulas abiertas, de aulas participativas, en que la comunicación sea multidireccional, en que el patrimonio de la información no sea exclusivo del profesor, en que la información sea lo más variada y a veces contradictoria, sin que eso rompa el discurso académico, y por unas aulas en las que prime la colaboración entre alumnos, entre profesores y sobre todo la creatividad. Tenemos las herramientas para hacer de nuestros jóvenes una generación creativa, original y colaborativa. Y lo que no podemos permitirnos es desaprovechar esa ocasión. Yo quería remarcar dos puntos que me han sorprendido. Quizá es culpa nuestra por la brevedad de tiempo. Claro, en 10 minutos no se puede decir todo lo que uno piensa y todo lo que uno ha hecho, ¿no? Y entonces yo he visto que a lo largo del día nos hemos escorado quizá en exceso a las herramientas y a los productos. Y yo creo que hay un pequeño problema que sí que tiene que ser fruto de reflexión entre todos nosotros, que de alguna manera estamos dentro de esa punta de lanza. Y son los aspectos metodológicos que implica el meter las TIC dentro del aula y utilizarlas de una manera integradora, no de una manera puntual, ¿no? Ahí sí que hay unos aspectos metodológicos que son los que van a afianzar a ese profesor inseguro en el uso de esas tecnologías. Pensémoslo, hay profesores que tienen miedo a la utilización en público de estas tecnologías. En su casa no tienen ningún problema y seguramente que participan, se bajan películas, compran en el Corte Inglés a través del ordenador y cosas de esas, pero tienen miedo a utilizarlo en las clases. Pues yo creo que una reflexión sobre esa gestión del aula, integrando las nuevas tecnologías, puede servir de apoyo a estos compañeros un poco más reacios a hacer uso de una tecnología que, por otra parte, ya está en los hogares. Hay un auténtico problema de formación. Y yo creo que también hay que ser creativos y originales, y nosotros vamos a hacer seguimos haciendo una apuesta de formación permanente en la que buscamos no solamente que el profesor sea un experto en determinadas herramientas TIC, sino que tenga esa capacidad de decidir metodológicamente cómo se produce esa integración. Sabemos que hay problemas gordos, y a mí es otra de las cosas que me ha sorprendido. La integración de las TIC chocan de manera frontal con la organización escolar. Tenemos una organización escolar que es la primera manifestación de esa herencia decimonónica. ¿Por qué el mejor módulo horario son 50 o 55 minutos? ¿Por qué no 1 hora y 20 minutos? ¿Por qué esa organización tan rígida, tan seria, tan estricta, en que detrás del profesor de matemáticas tiene que ir el de física cuando suena el timbre? Cuando suena un timbre, curiosamente. ¿Por qué no se comparten espacios? Tenemos que reflexionar que esa organización también, de alguna manera, la tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar la organización y tenemos que cambiar la manera de vernos a nosotros mismos, el rol del profesor. El rol del profesor en el siglo XXI no puede ser el del virtuoso de una herramienta musical. Tiene que ser más el del dinamizador o el del director de orquesta. Tenemos que conseguir que en nuestras aulas suene buena música, y eso no significa que nosotros toquemos todos los instrumentos, sino que dejemos a los alumnos tocar y que a lo sumo pues, pongamos un poco de orden cuando se produzcan algunos sonidos un poco estridentes, ¿no? Y la última reflexión que yo quiero hacer es acerca de la generosidad y del altruismo de todos vosotros. Porque no sé si os estáis dando cuenta de que estamos asistiendo a una ruptura espaciotemporal del concepto de aula. Quiero decir, estamos prolongando las aulas más allá del espacio físico en el que se produce la reunión física de profesor y alumno, y lo estamos prolongando en el tiempo, pero lo estamos prolongando en nuestro tiempo de ocio. Yo he descubierto que muchos de vosotros habéis dicho, yo cuando llego a casa miro exactamente lo que tal. Yo creo que
y quizás no sea yo la persona más indicada, pero creo que sí deberíamos empezar a reivindicar que eso también es práctica docente. Es decir, que crear un blog, mantener un blog, alimentar información y tal, desde fuera del marco horario ese de la hora de clase, es también un trabajo que tiene que ser reconocido. Y por último, quería decir dos cosas. Nos vamos a encontrar con problemas nuevos. Está claro que uno de los problemas nuevos es el de la propiedad intelectual. O sea, sí que hay que educar a nuestros alumnos en el sentido de que no todo lo que hay en la red se puede utilizar de manera indiscriminada. Nosotros ahora estamos colaborando con el Ministerio de Cultura, con Cedro y con Telefónica y con alguna otra empresa en un proyecto que se llama Educar para Crear. Es un proyecto en el que se enseña a los alumnos que efectivamente las ideas son un bien y como todo bien hay que respetarlo. No se puede entrar a saco secuestrando ideas de los demás y haciéndolas pasar como propias, ¿no? Y otro problema que también nos vamos a encontrar y que ya ha surgido en algunos medios de comunicación es la utilización perversa de la red pues en prácticas de ciberbullying. Yo creo que sí tenemos que educar a los alumnos en que efectivamente cualquier tecnología es una prolongación de nuestras capacidades y de nuestros sentidos y hay que utilizarla pues con respeto, con sentido cívico y, fundamentalmente con civismo. Y la última cosa que yo quería hacer era no desaprovechar el enorme potencial que yo he visto aquí durante toda esta jornada, y yo os invitaría a participar ya en una red social en que de alguna manera nos hagamos entre todos abanderados de ese nuevo evangelio, yo no le llamaría evangelio, de esa nueva bandera, sí, le diría bandera, en que realmente las aulas no solamente abran sus ventanas, abran sus puertas, sino de alguna manera tiren sus paredes y realmente las aulas sean un reflejo fiel de lo que está pasando ahí fuera. Es lo que la sociedad nos demanda. Tenemos que enseñar a los alumnos a ser futuros ciudadanos y buenos ciudadanos. Y yo creo que con las TIC es la herramienta perfecta para hacer que nuestras aulas sean espacios abiertos y no universos islas. Y la última cosa, mi más sincera enhorabuena a todos los que habéis expuesto los proyectos y quiero daros las gracias sentidas en nombre del Ministerio por vuestro esfuerzo generoso y gratuito. Muchas gracias. He utilizado en mis programaciones de aula porque Aristóteles decía el mejor modo de aprender es haciendo. Y realmente, nos ha puesto en el camino. Realmente lo que hay que conseguir es que nuestros alumnos aprendan haciendo, en un marco colaborativo, en un marco de inclusión y en un marco de solidaridad, fundamentalmente. Pero también hay que conseguir que los profesores enseñemos. Yo quería empezar diciendo que ahora que socialmente se dice eso de que el profesorado es un colectivo quemado, esta asamblea de hoy sería justo la demostración palpable de todo lo contrario. O sea, es muy difícil encontrar tanto entusiasmo, tanta entrega, tanta creatividad, tanta generosidad como la que yo he visto en todas las experiencias que habéis ido contando hoy. Realmente es una pena que la difusión y aprendamos haciendo. Es decir, desde la práctica. Y yo quería hacer una reflexión. Voy a poner luego algunos puntos negros de cosas que yo he echado en falta hoy. Voy a hacer una reflexión sobre vuestro papel, sobre el papel de las vanguardias tecnológicas. Yo creo que el papel de las vanguardias tecnológicas es el de una actuación como catalizadores de un colectivo, que seamos serios. Los datos que apuntaba Juan son reales. No podemos pensar que estamos en la escuela 2.0. Ni siquiera en las aulas 1.0, como decía César. Yo creo que en un porcentaje muy alto vivimos una institución escolar del siglo XIX, con estrategias comunicativas, con estrategias de enseñanza propias de hace 150 años, en que el profesor es una figura autoritaria, la comunicación es unidireccional, y donde realmente los planos de encuentro entre profesor y alumno sea tan restringida, ¿no? Y una de nuestras obligaciones como administración es hacer que esto que hemos vivido entre todos los que estamos aquí llegue al máximo del profesorado. Yo quería
retrotraerme, Conchi ha hecho alguna cita de filósofos. Yo creo que tenemos un precursor del mundo 2.0 que no es ni más ni menos que Aristóteles. Descubrí una cita que yo la